Cuando los hombres viven sin otra seguridad que la que les suministra su propia fuerza y su propia inventiva, se enfrentan a una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Thomas Hobbes. La corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España español, o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo. ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la República! ¡Viva la democracia! Con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Empezábamos este capítulo, el primero de la serie relacionada con el coronavirus, con una cita de Thomas Hobbes. Hoy vamos a analizar cómo las ideas sobre el Estado que anunció este autor del siglo XVII siguen presentes en la actualidad, especialmente durante estos meses de pandemia que nos está tocando vivir. Para ello contamos con nuestros sabios habituales, que paso a presentar rápidamente. Juan Carlos Jiménez, profesor de la Universidad San Pablo CEU, buenos días. Buenos días. Desde la Universidad Rey Juan Carlos tenemos a David Sarias, buenos días. Buenos días, Javier. Y además nos acompaña Rafael Rubio Núñez, que es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael, buenos días. Buenos días. Y Juan Luis Manfredi, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de Políticas Públicas del ESADE de Madrid. Juan Luis, buenos días. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Pero antes vamos a introducir al personaje que nos ocupa en el programa de hoy. Thomas Hobbes nació en 1588 y publicó su obra más conocida, El Leviatán, en 1651. Han pasado casi 500 años, pero su legado sigue tan vigente como el primer día. Las ideas de Hobbes son la base para obras de la cultura popular tan conocidas como The Walking Dead, o todo el género zombie, o Juego de Tronos. Las reflexiones del filósofo del siglo XVII sobre la naturaleza humana y la autoridad política suelen estar presentes en cualquier película o serie distópica porque uno de los ejes de su pensamiento es el miedo, y sobre ello hablaremos en esta primera parte del programa. Para Hobbes, el miedo es la principal motivación del comportamiento humano. Señaló que esto es lo que está en la raíz de la violencia de los seres humanos, una violencia que se hace especialmente patente cuando no hay un Estado para controlarlo. Como resumió en su más célebre frase, el hombre es un lobo para el hombre. Por esta concepción del ser humano y por las guerras civiles que transcurrieron en la Inglaterra de su tiempo, Hobbes defiende un Estado fuerte, incluso autoritario, y sin ese Estado la vida es corta, desagradable y embrutecedora, en sus propias palabras. Cree que es la única forma de contener las pasiones humanas, como el egoísmo o la violencia, y así garantizar la paz social. Es el mensaje que nos encontramos en obras de ficción, por ejemplo, en este corte de la saga de Star Wars. A fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República, de forma inmediata, se convierte en el primer imperio galáctico para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. En los casi 5 siglos que han transcurrido desde que se publicase el Leviatán, hemos visto cómo los estados han cobrado cada vez más protagonismo en la vida de las personas, restringiendo sus derechos e imponiéndoles obligaciones, incluso en los tiempos de mayores avances sociales y democráticos. No tenemos más que mirar al presente. Con el surgimiento y expansión del coronavirus por todo el mundo, los gobiernos recortaron las libertades de ciudadanos y empresas. La pandemia ha revelado una vez más que la mayor parte de la ciudadanía está dispuesta a sacrificar su libertad a cambio de seguridad, por ese miedo del que veníamos hablando. Los europeos han optado por aceptar el confinamiento domiciliario, el control de las reuniones familiares, las restricciones de horarios comerciales o de hacer deporte, entre otras muchas limitaciones de derechos. Nuestro invitado, Rafael Rubio, ha participado en la elaboración de un informe de la Comisión de Venecia, un organismo del Consejo de Europa diseñado para velar por los estándares democráticos a nivel global, sobre las medidas que han adoptado los países comunitarios y su impacto sobre la democracia.
Rafael, en este informe provisional decís que los Estados europeos se han visto en la situación de encontrar un punto de equilibrio entre las libertades fundamentales y la obligación de proteger el derecho a la vida y afrontar la crisis sanitaria. Sin embargo, dejáis fuera el conflicto en sí entre este derecho a la vida y los derechos fundamentales, que es la cuestión que estamos tocando en este programa. ¿Por qué tomáis esa decisión? O sea, no lo dejamos fuera, sino que en el fondo, adoptamos una posición más amplia en la que tratamos de analizar tres aspectos específicos. El de las instituciones, porque entendemos que las instituciones son la principal garantía de los derechos fundamentales y que, por tanto, el efecto que el virus y las medidas adoptadas tiene sobre la democracia, en último término, acaba afectando de una manera determinante a los derechos fundamentales porque esa ruptura de los equilibrios o esa ruptura teórica de la separación de poderes, la que más afecta en último término a los derechos fundamentales, porque se quedarían sin garantías desde el punto de vista judicial, incluso desde el punto de vista legislativo. Analizamos el proceso electoral, o sea, analizamos las consecuencias en los procesos electorales, porque en cierta manera son la puerta de entrada al ejercicio del poder, y en un momento de inestabilidad puede dar lugar a abusos del mismo, que en último término, vuelvo a decir, acabarían afectando también a los derechos fundamentales, y dedicamos un apartado especial a los derechos fundamentales, pero es verdad que quizá el análisis es excesivamente amplio, no sé cómo decirlo. O sea, el problema de este tipo de organismos es que tienen que ser respetuosos, o sea, tienen que mantener un equilibrio entre el ordenamiento interno, en el que en determinadas ocasiones están permitidas la restricción de determinados derechos fundamentales, y unos estándares internacionales establecidos previamente que de alguna manera ejercen de límite al ordenamiento interno. Pero ese equilibrio, en un informe tan amplio que abarca los 27 países de la Unión, acaba generando pues cierta sensación, quizá podemos decir, de no entrar al fondo, pero la realidad es que sí que se trata de establecer de remarcar, porque los estándares están establecidos, esos estándares internacionales, y aplicarlos al ordenamiento interno de cada uno de los países en función de las medidas adoptadas. Pero sí que hay un capítulo de los 3 de ese informe provisional dedicado a los derechos fundamentales, y además los otros 2, insisto, creo que también afectan, aunque sea de una manera indirecta, pero importante, al ejercicio de estos derechos. Hobbes Rafa, habría... Perdona, David. No, era un poco preguntarle a Rafa, porque ya que dice que la Unión Europea sí que vela por nuestra salud democrática, era un poco preguntarte cuál es la conclusión a la que llegáis, porque sois un grupo de constitucionalistas. Hay más especialistas, pero bueno, en tu caso que eres constitucionalista, cuando te llamamos para el podcast, te llamamos porque en el fondo se supone que vuestra visión en la vida es demostrar que Hobbes no tenía razón, que el Estado es una cosa que está controlada y que nos va todo fenomenal y que somos todos muy demócratas. Entonces, volviendo al primer punto, ¿qué concluís y cuál es tu opinión personal, si es distinta de la que concluye la comisión, porque tú tendrás, no sé si coincide, acerca de ese papel de las instituciones y sobre si han encontrado ese punto de equilibrio entre proteger la vida, proteger la propia seguridad del Estado, por un lado, y proteger nuestros derechos fundamentales? ¿Cómo nos ha ido en Europa y cómo nos ha ido en España en concreto? ¿Hemos llegado a ese punto de verdad o ha habido un deslizamiento hacia posiciones autoritarias? A ver, bueno, hay un matiz, pero que a Juan Luis yo creo que le importa bastante, que es que la Comisión de Venecia no es un organismo de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, que es un órgano, que es mucho más amplio que la Unión Europea. Es un matiz absurdo, pero que afecta. Es cierto que este informe se hace a solicitud del Parlamento Europeo y que se centra solo en la Unión Europea, en un momento además que es puramente anecdótico, pero resultó curioso porque hubo un debate interno entre los ponentes sobre si incluíamos o no al Reino Unido, ¿no? Porque había ponentes, especialmente en irlandés, que seguían empeñados en meter al Reino Unido como parte de la Unión Europea, aunque ya se había consumado el Brexit, ¿no? Pero bueno, más allá de la anécdota, es cierto que lo que tratamos de hacer es un análisis de cómo se ha respetado, de si se ha respetado o no
o si los estados han respetado nuestros derechos fundamentales en esta situación de crisis. Y el punto de partida es básico, o sea, el punto de partida es que esta situación de crisis, por decirlo de alguna manera, ha superado a todos los estados. O sea, los estados no estaban pensados, por decirlo de alguna manera, para hacer frente a una situación como esta. Y en ese sentido es donde yo creo que, como tú bien dices, Hobbes cobra toda la actualidad. ¿Por qué? Porque es en la situación del pánico donde los estados empiezan a reaccionar, pues, de una manera, podríamos decir, que no se ajusta a sus propias normas, porque no tienen normas, en muchos de los casos, y eso está bastante detallado en el informe, no tienen normas que les permitan hacer frente a la situación. Y ahí es donde se plantea el conflicto. Y es un conflicto que, en último término, tiene reacciones diversas, tanto en la sociedad, por un lado, que, como habéis descrito Javier al principio, reacciona de una manera diferente, casi podríamos decir, en función de los estados, pero también de las propias instituciones. Hay países en los que el Poder Judicial se convierte en una salvaguarda de estos derechos y de una forma u otra no acepta, por decirlo de alguna manera, que la ausencia de normas justifique adoptar determinadas medidas, y otros donde podríamos decir que el Poder Judicial se adopta o se adapta a la situación de excepcionalidad, y en esa situación de excepcionalidad pues comienza a aceptar determinadas prácticas que en otra situación serían inaceptables, aunque, insisto, no exista un marco legal, o precisamente porque no existe ese marco legal, ¿no? Entonces, lo que vemos, o sea, lo que del punto de partida del informe es precisamente ese, ¿no? Es que esta situación de excepcionalidad ante la que no existen, por lo general, y hay países que sí que lo tienen, pero ante lo que no existen unos estándares básicos ni a nivel internacional ni a nivel interno, lo que acaba generando es que cada estado reaccione de cualquier manera. Y yo creo que uno de los elementos donde esto se ha visto de una forma más gráfica es el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque los estados han ido reaccionando ante situaciones básicamente similares, o sea, podríamos decir, en las olas de contagios, de una manera diferente en función simplemente del paso del tiempo. Y es la propia actuación de los estados la que de alguna manera acaba marcando el estándar, ¿no? Entonces, lo que nos parece razonable, o lo que en España nos parece razonable en el mes de marzo de 2020, que es el confinamiento total y absoluto, hoy sería impensable en cierta medida, y vamos adaptándonos, por así decirlo. Yo creo que aquí Hobbes vuelve a cobrar actualidad en torno a la lógica del instinto de supervivencia, que hace que el hombre se adapte a las situaciones en las que vive y trate de sacar el mayor partido, entre comillas, para poder sobrevivir, pero no solo para sobrevivir como mantener su vida, sino para sobrevivir en el sentido de poder seguir viviendo, que no es lo mismo, no sé si me explico, o sea, poder seguir haciendo su vida de una manera lo más normal posible. Y en ese sentido yo creo que es donde el hombre se acaba adaptando a cualquier situación, incluso a aquellas situaciones en las que el Estado va más allá de lo que inicialmente estaba previsto en el ejercicio de sus poderes. Juan Luis, ¿cómo lo ves tú en este sentido? ¿Han encontrado los gobiernos occidentales ese punto de equilibrio entre la limitación de libertades y la protección de la salud, o se han excedido en algún punto? Es muy interesante lo que plantea Rafa, porque en realidad lo que tenemos en la cabeza es una respuesta jurídica, es una respuesta de ordenamiento, y la realidad va a su estilo y va a su ritmo, ¿no? Es decir, querríamos tener preparada una respuesta lógica y jurídica con garantías sobre lo que va a suceder, y lo que tenemos sobre la mesa es una realidad, una pandemia, podría ser otro tipo de fenómeno, pero en este caso es la pandemia, que nos va arruinando todos nuestros planteamientos, ¿no? Aquí es donde entra en competencia también la función del liderazgo político, ¿no? Es decir, creemos en nuestros líderes políticos como aquellas personas responsables que están tomando decisiones sensatas, o nos tenemos que fiar un poco menos, ¿no? Este es un debate interesante que también tiene que ver con las distintas oleadas, ¿no? Cuando uno ve los estudios de credibilidad, de opinión pública, de fiabilidad de los gobiernos, pues hemos tenido unos picos, luego han ido bajando, luego hemos tenido otra vez otros picos, y esos picos duran unas semanas. Esto es muy interesante, porque recuerdo cuando
cuando el último pico de Donald Trump, lo que nos preguntábamos era si sería suficiente para aguantar hasta el 4 de noviembre, ¿no? No le fue suficiente, pero ojo, superó con mucho los 70 millones de votos, ¿no? Eso te da una pista de que la confianza se construye con distintos mecanismos que pueden ser jurídicos, que pueden ser políticos, que pueden ser institucionales, y que ahí, pues sí, efectivamente, estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, pero en la sociedad contemporánea, en la sociedad digital, necesitamos además que nuestros líderes refuercen un poco estos mensajes, estos relatos, estos episodios para que el sacrificio sea, bueno, sea coherente, ¿no? Decía Rafa, apuntaba bien, ¿no? ¿Estoy dispuesto al confinamiento? Hombre, sí estoy dispuesto, pero empieza tú. Demuéstrame que esto sirve para algo. Yo os quería plantear una comparación histórica, ¿no? Y sé que es muy fácil, pero bueno, yo creo que puede ser interesante ponerla encima de la mesa, que es no tanto con el periodo de entreguerras, sino básicamente con los años de la Primera Guerra Mundial y los años inmediatamente posteriores. Hay la consecuencia básica es una oclusión democrática indudable. Y la base fundamental es el miedo a la guerra, claro, es el miedo más brutal que existe y en la situación más desesperada durante los años de la guerra, que fue hasta esos momentos la guerra más cruenta que había vivido el hombre y que causa un impacto emocional, un impacto ideológico verdaderamente fundamental hasta el extremo de llevar consigo todo un planteamiento de renovación. Tenemos que construir una sociedad internacional donde este drama de la guerra consiga desaparecer. Yo lo planteo en términos de uno de los elementos fundamentales de esa oclusión democrática fue la falta de legitimidad percibida de los estados y al mismo tiempo, curiosamente, la necesidad de las sociedades de darle al Estado el máximo poder posible. Claro, el que perdió absolutamente fue el poder legislativo, porque se le consideraba un poder absolutamente caduco, trasnochado, incapaz de adaptarse y de tomar decisiones en el tiempo, que la disputa política era infructuosa y que lo único que conseguía poner encima de la mesa era mensajes contradictorios y que lo mejor era un gobierno lo más fuerte posible y que tomara decisiones por el conjunto de los ciudadanos sin tomar en cuenta el pluralismo de la sociedad ni la diferenciación de la sociedad. En gran medida, 100 años después, yo percibo algo así. Es decir, y creo que se planteaba al principio. Es decir, por un lado, tenemos la idea de que la pandemia está llevando a los gobiernos, y digo exactamente a los gobiernos, a unas posiciones que colisionan con nuestro concepto tradicional de separación de poderes, incluso de lo que ha pasado en España, de un parlamento que acepta autolimitar sus funciones básicas de control del Ejecutivo, es una cosa verdaderamente sorprendente. Sin embargo, la sociedad, una parte de la sociedad, lo considera un elemento negativo y tiene vías de escape pues a través de las fiestas, de las no sé qué, y por otro lado, y al mismo tiempo, se le exige al gobierno que tome unas decisiones que casi le garanticen un poder absoluto. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? Porque por un lado, estamos casi en la distopía jovesiana más estructural, más clara. No sé cuál es vuestra opinión. O sea, yo creo, y por eso lo decía al principio, o sea, por eso decía al principio que quizá eso que señalas es la gran crisis, o sea, que a lo que afecta es al equilibrio de poderes y en gran medida, y yo creo que eso es lo dramático, pone de manifiesto algo que ya estaba sucediendo. O sea, no es que el poder legislativo de repente pierda su poder, sino que, en mi opinión, se pone sobre la mesa o se refleja de una manera mucho más gráfica que el poder legislativo es una institución que ha ido, o sea, que está, por así decirlo, en decadencia, o sea, que no ha sido capaz de adaptarse a las nuevas lógicas de la representación y que de alguna manera ha sido superada por el poder ejecutivo, ya sea a través de los mecanismos de los partidos como instrumentos de concentración de poder o de muchos otros. Y en ese sentido quizá también coincide con la situación histórica que planteabas, ¿no? Esa parte del informe que es en la que más, o sea, la que más tiempo le he dedicado, por así decirlo, que es precisamente la del poder legislativo,
es preocupante. ¿Por qué? Porque no es solo un problema de España, como tú señalas, sino que es que en todos los países la actitud del Parlamento ha sido dar un paso atrás, como si estorbara, y es lo llamativo, o sea, como si no tuviera capacidad, o sea, como si lo que normalmente son garantías de legitimidad, pero también de eficacia, en este caso fueran un obstáculo. Y ante el obstáculo que supone el control al ejercicio del poder, se decide dar un paso atrás y evitar cualquier tipo de control para permitir que el Estado actúe con eficacia. No sé si me explico. Y aquí es donde cobra pleno valor la distopía hobbesiana de la que tú hablas, ¿no? O sea, es el propio poder legislativo el que decide autolimitarse en el ejercicio del poder para no molestar al poder ejecutivo, que tiene que dar respuesta ante una situación de miedo, de pánico absoluta. Y el problema que nos encontramos es ese, es que, que al poder legislativo le está costando recuperar el poder al que renunció, podríamos decir, de manera voluntaria. Y yo creo que eso es lo que, en mi opinión, más deberíamos darle vueltas. O sea, hasta qué punto esto es un reflejo de algo que ya estaba pasando y hasta qué punto, de alguna manera, esto va a consolidar una estructura de poderes en la que el poder legislativo pasa a ser irrelevante, porque en un momento en el que la lógica de la intermediación en todos los niveles, no solo en el nivel político, está en una crisis profunda, que el poder legislativo renuncia a reivindicar esa necesidad, insisto, no solo de control, sino también de ejercicio del poder de una manera, de una manera más plural, más amplia, pues resulta un problema democrático en todos los niveles, ¿no? Y como digo, la parte del informe que se dedica al poder legislativo es bastante desanimante, porque el resumen es básicamente que, con matices, pero la actitud de todos los poderes legislativos ha sido muy similar a la de España. O sea, el poder legislativo se ha convertido en un elemento decorativo que, como mucho, se ha limitado a certificar formalmente lo que el poder ejecutivo había decidido previamente. Aquí quería decir una cosa, porque además creo que lo que estáis comentando es muy interesante, y yo lo quería atacar desde el punto de vista contrario. Rafa está hablando de un fenómeno que en realidad es secular, procede de antes, la hiperpersonalización del poder, la acumulación de poder en parte del líder individual claramente identificable, ¿verdad? Porque una de las principales ventajas del Ejecutivo es que tú tienes a Pedro Sánchez y le ves, es una persona. Mientras que el poder legislativo, pues oiga, son 150, 250, 300 tipos a los que nadie conoce. Entonces, esto inmediatamente al Ejecutivo en nuestras sociedades muy audiovisuales le dota de una ventaja comparativa. Y esto, la pandemia, es evidente, la situación de emergencia es evidente que ha profundizado en esta dimensión hobbesiana de acumulación de poder en un par de manos. Sin embargo, si echamos la vista un poquito más atrás, en este país tenemos un gobierno que procede del legislativo, que derriba a un ejecutivo. En el Reino Unido, inmediatamente antes de la pandemia, el ejecutivo está completamente paralizado, porque el legislativo no le deja gobernar. Y además el sistema legislativo, el sistema jurídico británico impide que el ejecutivo se haga el harakiri, digamos, y convoque elecciones. Necesita el concurso del legislativo. Incluso durante la pandemia, si nos vamos a Estados Unidos, uno de los problemas que tiene Trump es que él focaliza la atención, pero luego el gobierno federal está muy limitado. Y la Casa Blanca está muy limitada por las acciones del legislativo. Luego, por resumir toda esta historia, ¿en qué medida pensáis vosotros que en realidad es una cuestión coyuntural y que la pandemia nos sitúa en una situación de emergencia, pero la situación es un poquito más compleja? Y frente a esa acumulación de poder mediático o visual, si queréis, del Ejecutivo, hay al mismo tiempo un fortalecimiento de los legislativos que es menos evidente, pero que está ahí. Sí, aquí yo veo dos o tres ideas muy interesantes, ¿no? Por un lado, yo creo que estamos naturalizando, por decirlo de alguna manera, el paradigma del estado de excepción y el estado de alarma, ¿no? Lo que debería de tener una finalidad muy concreta y un periodo, una delimitación temporal clave, de repente da un poco igual, ¿no? Bueno, vamos a alargar el estado de alarma 6 meses. Bueno, ya veremos qué sucede.
bueno, esto es un poco preocupante, ¿no? Yo en estos meses de pandemia sí que triunfó mucho alguna lectura de George Agamben sobre esto, ¿no? Básicamente que estábamos ya en el final del final y el final del apocalipsis y todo eso. Yo no soy partidario de esto. Yo creo que David tiene razón, ¿no? El poder nunca está vacío. El poder nunca está vacío. Siempre cuando hay una oportunidad alguien lo ocupa. Lo que sucede es que funciona muy bien el hiperliderazgo en partidos políticos que tienen problemas internos y que no son capaces de actuar como contrapesos de sus propios liderazgos. O sea, hacia el final vamos, ¿no? Yo decía esto, ¿no? Hacia un modelo turbo, ¿no? Donde el que está arriba del todo es el que manda y el resto da un poquito igual, y da igual que hablemos de partidos, de parlamentos o de sindicatos o de organizaciones sociales, ¿no? Y eso, un poco en la línea de lo que apuntaba Juan Carlos, eso sí que me preocupa, ¿no? Porque la legitimidad se percibe. La legitimidad no sé si se tiene o no, o si se merece, pero se percibe. Y si percibimos que da igual que el Parlamento esté cerrado 6 meses y eso lo naturalizamos y decimos que el estado de excepción y de alarma puede mantenerse mucho tiempo, que el gobierno central ya se ocupará de nosotros, bueno, yo creo que eso lo firmaba Hobbes ahora mismo encantado de la vida, ¿no? Bueno, no contéis con mi firma para eso. Ujú. Precisamente, Juan Luis, bueno, comentabais también en general todos, ¿no? Esta cuestión del excesivo protagonismo quizá que ha cobrado el Ejecutivo en estos últimos meses. ¿Forma parte, pensáis, de algún mecanismo de abuso de poder que se está traduciendo no solo en el abuso de poder del propio Ejecutivo? Hablemos de los ejecutivos en general, ¿no? Como habéis comentado. Eso por una parte. Por otra parte, de los propios ejecutivos en el caso español, de los propios ejecutivos autonómicos, sobre todo vimos al inicio de la pandemia, aunque lo estamos viendo también con el caso de la vacunación, ¿no? Haciendo un poco cada uno la guerra por su cuenta, intentando imponer sus propias restricciones. Ahora mismo las cuestiones también de la vacuna, de la compraventa de la vacuna, y no solo en España. Hemos visto también otros casos en otros países. Si este abuso de poder del Ejecutivo hacia el Legislativo se traduce también cada vez más hacia la ciudadanía y puede ir más allá o puede sentar un precedente cuando, una vez que pase la pandemia, esperemos que sea cuanto antes, para mantener esa primacía, o será el legislativo el que vuelva a sentarse de alguna manera y volverá a decir, bueno, el representante último elegido de forma directa por la ciudadanía en el caso de España es el legislativo y es el que tiene que tomar las riendas del sistema democrático. Yo, Javier, solo permíteme añadir una idea a lo que tú planteas y para que contesten tanto Rafael como Juan Luis. Porque hablamos mucho del Ejecutivo, pero ¿y el judicial? Y el legislativo. Yo no sé hasta qué punto se está creando ya no un sistema de división de poderes, sino casi de contrapoderes, donde el poder ejecutivo realiza una serie de acciones con un poder legislativo bastante disminuido, pero que tiene solamente un contrapoder, que es el Poder Judicial. Y no sé hasta qué punto, y yo creo que Rafa, que es jurista, nos puede ilustrar sobre esto, hasta qué punto se está desnaturalizando el papel del judicial en las democracias occidentales. No sé si están tomando una sobrerepresentación y un papel casi de legislador negativo. Y a mí esto me preocupa, porque verdaderamente los jueces tienen la función que tienen, y yo creo que el sistema funciona siempre y cuando los poderes sean conscientes de sus limitaciones y sobre todo de su marco de competencias. Y no sé hasta qué punto en este sistema tan extraño de oclusión del legislativo, y donde el debate político y el debate, sobre todo para la oposición, parece que se ve en términos casi antinacionales. Oiga, usted en nombre de un consenso no haga oposición porque está yendo contra los mensajes de unidad nacional y cosas, elementos y discursos que hacía muchos años que no oíamos, y donde la disputa política y el enfrentamiento entre los partidos lo considerábamos un elemento sustantivo del debate democrático, ¿no? Bueno, como todo eso hoy ha desaparecido, y claro, ante un ejecutivo en sus distintos niveles que toma decisiones, el contrapoder es el Poder Judicial. Lo vimos, y no discuto
la oportunidad jurídica de hacerlo, pero cuando las comunidades autónomas en ejercicio, bueno, de una delegación, si queremos denominarlo así, y hablo del caso español, pero seguramente podremos encontrar casos en otros países, asume que tiene que seguir tomando medidas de restricción de las libertades y las toma, vienen los tribunales de justicia superiores y le dicen que no lo puede hacer, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto están legitimados, no están legitimados? La función del Poder Judicial será amoldarse a esta función de primacía de los ejecutivos o verdaderamente el Poder Judicial es el último dique que tenemos para establecer los cauces y los diques del Estado de Derecho y que no se desborde. O sea, yo creo que es parte del punto de partida de esta charla, ¿no? Es decir, ¿vivimos o no vivimos una situación excepcional? Si uno asume la excepcionalidad, ya no solo en términos de COVID, sino la excepcionalidad de la situación política en la que hay una especie de, o sea, en la que, insisto, de una manera hipotética, hay un intento de desmontar el Estado de Derecho, por decirlo de alguna manera, los jueces se convierten, como tú bien dices, en un contrapoder. Entonces, no es solo un contrapoder frente a las medidas adoptadas por el COVID, por el Poder Ejecutivo, sino que ya desde antes de llegar al COVID, el término judicialización de la política que se estaba planteando como uno de los argumentos esenciales en la batalla política, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé si recuerdan, pero una de las primeras declaraciones del gobierno de coalición cuando llega es denunciar, y además con el apoyo o con el eco de determinados medios, que se estaba produciendo esa judicialización, podríamos decir, antes incluso de que intervinieran los tribunales, no sé cómo decirlo. Entonces, el terreno de juego se plantea así desde el inicio, o sea, se plantea como un poder judicial que va a ejercer de contrapoder. Y de alguna manera, el Poder Judicial en esa narrativa está condenado a ejercer ese papel, no sé cómo decirlo. O sea, el drama es ese, o sea, el drama es que haga lo que haga el Poder Judicial, o sea, aunque cumpla su función dentro de un sistema de equilibrio de poderes, en último término, todo lo que haga se va a interpretar en términos de contrapoder porque la narrativa o el marco, por decirlo de alguna manera, ya está establecido en esos términos, ¿no? Y lo estamos viendo, insisto, en otros campos, ¿no? A mí, una de las cosas que más miedo me causó antes del COVID es la famosa reacción ante la manada con manifestaciones convocadas no solo en la puerta del Ministerio de Justicia, sino en tribunales superiores de justicia de toda España, en la que de una forma se hace mucho más gráfica esa dicotomía, que ya no es entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial entendido como contrapoder, es que es entre el pueblo soberano, por decirlo de alguna manera, en términos también judiciales, que es lo llamativo, y el propio Poder Judicial, ¿no? Que de alguna forma, y ya no me enrollo, pero que hemos vuelto a revivir en cierto modo y a otro nivel, gracias a Dios en mi opinión, con el caso de Rocío Carrasco, ¿no? O sea, pero que en el fondo es un poco lo mismo. O sea, hemos entrado a cuestionar ya no el papel del Poder Judicial dentro del Estado de Derecho, sino, o sea, no dentro de la separación de poderes, sino del Poder Judicial dentro del Estado de Derecho, como si el Poder Judicial tuviera que adaptarse a una coyuntura político y social y no adaptarse básicamente al imperio de la ley, que es la garantía máxima del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en mi opinión, eso es lo que, o sea, esa es de esas cosas de las que hablaba antes que pueden quedar y que son preocupantes, ¿no? O sea, eso sí que es un cambio en la lógica del ejercicio del poder que va, o sea, insisto, que creo que viene de antes y que puede ir más allá y que eso sí que puede resultar preocupante, ¿no? Ahí yo recojo el guante, Juan Carlos, y tú has mencionado el Poder Judicial y yo haría también un llamamiento a las instituciones en sí mismas, ¿no? Es decir, estamos mirando mucho el Ejecutivo, el Legislativo, pero claro, aquí tenemos que recordar que la gobernanza es una cuestión que afecta a los procedimientos, que son normas formales, informales. Tenemos que hablar de los contenidos, que son las prioridades políticas, los programas políticos, los programas de campaña y luego también los resultados, ¿no? Es decir, qué estamos haciendo en estas políticas públicas para que el estado de la alarma no sea lo natural, para que
se protejan y se protejan las garantías judiciales de los interesados, ¿no? Bueno, yo creo que sin instituciones fuertes difícilmente vamos a tener una democracia de calidad, una democracia con garantías, ¿no? Aquí otra de las herencias preocupantes, otra de las fisuras que la pandemia nos ha demostrado, pues es esa enfermedad que tiene nuestra administración, no solo la nuestra, ¿no? En Europa, en Estados Unidos también vemos cosas parecidas, ¿no? Que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la efectividad de las políticas públicas, que tiene que ver con la capacidad de nuestros líderes y de nuestros directivos públicos, y eso tiene los nombres que queráis. Le podéis llamar burocratismo, populismo, clientelismo, corporativismo, lo podéis llamar como queráis, ¿no? Pero sin unas instituciones públicas fuertes no vamos a salir bien. Vamos a salir de la pandemia, claro, pero veo muchos problemas y muchas fisuras en ese escenario post, ¿no? Con un poder ejecutivo que va a hacer prácticamente lo que considere oportuno, que coloniza la administración y que ahora pretende colonizar el poder judicial. Bueno, ahí yo veo multitud de riesgos en los que Hobbes estaría encantado y se sonreiría, no me cabe duda. David. Fijaos en una cosa, yo me pregunto, porque la conclusión en la que llego es la contraria. Yo creo que Hobbes estaría espantado de alguna de las cosas que habéis comentado. Porque fijaos en una cosa, esto que claro, yo aquí le agradezco a Juan Carlos la introducción de la cuestión del Poder Judicial. En el fondo, el Poder Judicial, cuando se ve forzado a intervenir, es por la falta de liderazgo del Ejecutivo, que además es contradictorio con lo que veníamos hablando antes. Nos preocupa la acumulación de poder en el Ejecutivo, que en un primer momento espasmódico impone el estado de alarma, nos encierra a todos, y aquello parece muy hobbesiano, muy autoritario. Pero en un periodo relativamente corto de tiempo, y además esto ocurre, y creo que es muy paradójico señalarlo, en el caso de Pedro Sánchez, un político situado a la izquierda, y en el caso de Donald Trump, que es un político situado en la derecha radical, y los dos tienen la misma reacción de intentar borrarse, de intentar trasladar la parte de la responsabilidad y especialmente el efecto en la opinión pública de medidas que son desagradables, trasladárselo a otro. Entonces, el largo plazo, digamos, el interés de largo plazo del Estado, que es imponer estas medidas autoritarias, es contradictorio con el interés a corto plazo político de imagen del líder en cuestión. Este último prima el corto plazo, prima la imagen, el líder se borra o no actúa con la firmeza que debería de haber actuado y deja a los tribunales expuestos a una situación muy, muy complicada en la que tienen que estar adoptando un papel que no es el suyo. En buena medida, esto, Rafa, tú que eres el jurista, no sé en qué medida coincides con esto, que hay una abdicación, es contradictorio, pero hay una abdicación del poder del Ejecutivo que pone al judicial en esa posición. Pero es que la realidad, o sea, es parcialmente cierto, no sé si me explico, porque el Poder Judicial actúa frente a medidas adoptadas, no actúa para cubrir la falta de medidas, o sea No, a eso, pero Rafa, a eso me refiero, porque se judicializa. Claro, pero el problema es que las medidas adoptadas también las adopta un Poder Ejecutivo, en este caso un Poder Ejecutivo autonómico que ante el vacío, o sea, compro el análisis, ¿no? O sea, podremos decir que Pedro Sánchez se borra, pero lo que hace es delegar ese poder absoluto, que en el caso del Poder Ejecutivo a nivel nacional tiene unos controles mucho más establecidos, en un poder autonómico que no tiene esos controles establecidos. No sé si me explico. O sea, que la estructura institucional en España no está hecha para un poder autonómico con tanto poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el momento en que se recibe tanto poder del Poder Ejecutivo, por las causas que sea, pero comparto contigo que por ese afán de no sufrir el desgaste de las medidas adoptadas, lo que nos encontramos, en mi opinión, es un monstruo, por llamarlo de alguna manera, mucho más peligroso, en el sentido que nos encontramos un poder autonómico que no tiene ni la estructura institucional ni los límites al ejercicio del poder que puede tener el Poder Ejecutivo, porque el Poder Autonómico no está pensado para eso. No sé si me explico. Entonces, recibe unos poderes y empieza a tomar unas decisiones en las que no hay un marco establecido claro y que obliga al Poder Judicial a reaccionar, además, insisto, siempre
bajo demanda, que esto es otra de las garantías habituales del poder judicial. O sea, siempre hay alguien que protesta ante esas medidas y por eso los casos acaban en el Poder Judicial. Entonces, en mi opinión, no es tanto que el Poder Judicial asuma el poder al que el Ejecutivo renuncia. Lo que creo es que el Poder Judicial trata de poner freno o trata de analizar ese cambio en el ejercicio del poder que no tiene un marco jurídico establecido que sea aplicable por sí mismo, no sé si me explico, que sea autosuficiente sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Y yo creo que ahí es donde nos hemos encontrado con todas esas contradicciones que además, como bien decía Juan Carlos, que ya se están anunciando para el 9 de mayo, ¿no? Sí, o sea, estamos debatiendo, esto a mí me parece apasionante, o sea, estamos debatiendo desde hace una semana qué van a hacer los jueces el 9 de mayo, lo que es alucinante en función de qué ha pasado, o sea, de qué ha pasado hasta ahora y qué decisiones se han ido tomando. Y como las decisiones no son uniformes, ya estamos aventurándonos en un futuro a partir del 9 de mayo donde el caos va a ser superior al actual como consecuencia de una falta, o sea, de la falta de un marco jurídico, como digo, o sea, de una estructura institucional suficiente para hacer frente a la situación que no se prevé que el 9 de mayo vaya a cambiar mucho al ritmo que vamos, ¿no? Fíjate una cosa, aquí quiero separar dos cosas distintas y a ver si las podemos ver con un poquito de orden separadas, ¿vale? Por un lado, y aquí quiero insistir, yo os lo planteo la pregunta a los tres, a ver si me podéis dar una respuesta un poquito breve. Tenemos una situación, cuando hemos empezado el podcast, el COVID es una situación de emergencia, hay una acumulación de poder por parte de los ejecutivos que es lo suficientemente alarmante como para que la Comisión de Venecia decida vamos a echarle un vistazo a esto, vamos a hacérnoslo mirar. Transcurren 10 minutos o 20 minutos de podcast y ahora estamos diciendo, no, mire, es que los ejecutivos se borran. Y generan una situación de inseguridad, porque claro, el poder hacia abajo... Un inciso, no se borran, lo que están es trasladando su ámbito competencial y de decisión a ámbitos seguramente impropios, pero que existen y que formalmente están ahí. Pero a lo que yo voy, esto desde el punto de vista hobbesiano, esto es una cosa inconcebible, porque lo que Hobbes, el elemento central de Hobbes es precisamente acumulación de poder en un solo par de manos, en un punto fuerte. Y lo pasamos de tener un leviatán a muchos pequeños leviatanes, claro, por así decirlo. Entonces, fijaos en la pregunta que es, esta pandemia que tendría que haber resultado, y insisto, la Comisión de Venecia decide vamos a hacérnoslo mirar. En acumulación de poder en ejecutivos muy fuertes, estos ejecutivos lo que hacen es dispersarlo hacia abajo para evitar el daño a corto plazo. Y esto genera a su vez inseguridad jurídica. Luego la pregunta cortita sería, ¿vamos hacia un mundo en el que estos ejecutivos en realidad por el predominio del regate corto, de la obsesión por la opinión pública a corto plazo, vamos a desplazarnos hacia sistemas donde el poder está en realidad más difuso y hay más inseguridad? No sé si me estoy explicando. ¿Vamos hacia el proceso opuesto al que nos preocupaba al principio del podcast? Bueno, no sé, Juan Luis, o sea, es que estoy hablando yo todo el rato, pero... Venga, Rafa, entro yo un minuto. A ver, voy a procurar esto de hacer una respuesta corta, ¿no? Ya sabéis que no hay nada más mentiroso que un profesor que dice, voy a ser breve. Bueno, pues voy a ser breve. Yo veo aquí en la respuesta corta 3 ejes. El eje 1, el Ejecutivo no se borra. Lo que pasa es que el Ejecutivo ha optado por la prevalencia de los aspectos comunicativos sobre las políticas sustantivas. Es decir, es que hay que tomar decisiones y equivocarse, rectificar. Es que hay que hacerlo. En cambio, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos mucha charanga y mucho espectáculo, pero poca política sustantiva. Si quieres esto, además, lo llevo a mi terreno. Y en mi terreno hablo de gobernanza y hablo de baja calidad legislativa. Lo que vemos es una sucesión de normas que no sabemos si la segunda norma es complementaria, sustitutiva o qué pasa con la anterior, ¿no? Y en tercer lugar, esa tercera vertiente, bueno, una difícil cohabitación entre los políticos y los directivos públicos. Difícil cohabitación porque hay una interferencia sólida de esos hiperlíderes a los que les molesta
tener que dar explicaciones en el Parlamento, tener que traer algunos datos sobre por qué tenemos que poner en este plan de vacunas el acento en la población A, B o C. Es decir, yo creo que en ese hiperliderazgo, que es el fenómeno como yo lo describo, la obsesión que tienen algunos con la comunicación y con la pose, bueno, pues yo creo que eso es lo que daña a la política sustantiva. Yo creo que eso es lo que daña la calidad también de las decisiones ejecutivas, y quizás por eso entra el legislativo, el judicial, perdón, tan a menudo. Y este Yo nuevo... creo, Perdón. perdón, Sí, adelante. no, Javier. Que yo creo que o sea, no sé cómo decirlo, si tuviéramos que encontrar un elemento que define la acumulación de poder es la arbitrariedad, o sea, es poder hacer lo que quieras sin que nadie... Y yo creo que lo que hemos visto no es una cesión de poder, es una arbitrariedad permanente en la que el Poder Ejecutivo recupera y cede poderes con una facilidad pasmosa. Y ahora decide que la competencia es suya en esta materia para decidir dentro de 2 minutos que la competencia es del otro. Y se borra o no se borra sin perder nunca el control absoluto. No sé si me explico, porque el control absoluto lo marca precisamente la arbitrariedad. O sea, cuando cede el poder a las comunidades autónomas, que no nos olvidemos que siguen siendo poder ejecutivo, aunque como bien decía Javier, podríamos decir en esos pequeños leviatanes, en el fondo sigue teniendo la llave y la administra en función de lo que quiere. O sea, hemos visto algunos consejos territoriales en los que se cambian las leyes hace menos de una semana, cosa que es absolutamente alucinante, porque es el Poder Ejecutivo en gran medida el que dice, no, si es que aquí sigo mandando yo, aunque esté delegando las responsabilidades. Entonces, yo no creo, sinceramente, que estemos viendo... O sea, que el impacto o el exceso en la política comunicativa, por llamarlo de alguna manera, o en la comunicación para no utilizar paños calientes, esté suponiendo una renuncia al poder. Lo que creo que estamos viendo simplemente es un ejercicio todavía más potente del poder, y lo hemos visto, por ejemplo, en la forma de jugar con el legislativo. O sea, llegar al legislativo desde el Poder Ejecutivo planteando siempre match point en los que o votas conmigo o el país se destruye, me parece que es un buen ejemplo de el poder lo tengo yo. No sé si me explico. O sea, ese poner a los partidos entre la espada y la pared a decidir entre la destrucción del país prácticamente, y lo hemos visto en los fondos, lo hemos visto en las renovaciones de los estados de alarma. O sea, los debates siempre son así o no. ¿Por qué? Porque al final me parece que es una buena muestra de acumulación del poder donde ni me molesto en discutir los detalles, porque los detalles son irrelevantes. Aquí la clave es si yo sigo teniendo el poder o queréis que nadie tenga el poder, porque no hay otra alternativa, ¿no? Esa es mi sensación en breve, por así decirlo. Juan Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que Juan Luis y Rafa plantean, en el sentido de que el Ejecutivo no solo no ha perdido poder, sino que lo ha ganado de una forma, no sé si históricamente ha acumulado tanto poder, porque... Y lo decía Rafa muy bien, la máxima expresión de esa acumulación de poder es la arbitrariedad absoluta. Lo vemos en España, pero bueno, miraron el caso de Italia. Italia, con una situación de imposibilidad de asentar un legislativo que pudiera funcionar, directamente el presidente de la República, en atribución de sus competencias, decide nombrar un presidente del gobierno no político. Y tenemos ahí a Draghi, que es nombrado presidente del gobierno y él es el encargado de formar gobierno. Frente a las mayorías parlamentarias, las mayorías parlamentarias pierden su capacidad para poner a un técnico que lleve a cabo la gobernación del país. En España, yo no sé si mi interpretación será correcta, pero el Ejecutivo central no es que acumule todo el poder, sobrepasa cualquier límite de acumulación del poder, hace exactamente lo que quiere, sin ningún tipo de control. De pronto decide cederlo a las comunidades autónomas en algunos casos, en otros no. Ha llegado hasta tal punto que hoy yo creo que nadie podría decir exactamente cuál es la competencia del gobierno central, que es toda, y cuál es la que delega de forma graciosa y arbitraria las comunidades autónomas. Y el problema es que cuando acabe el estado de alarma, el problema, y yo lo decía tanto Juan Luis como Rafa, el problema va a ser una imposibilidad
de escrutar quién tiene las competencias, que va a llevar ya no a una intervención del Poder Judicial, sino seguramente a un casi gobierno de los jueces impropio absolutamente, porque es que todas las decisiones que vayan a tomar las comunidades autónomas es una cosa que van a estar sometidas inevitablemente al escrutinio de los jueces. Y yo solo quiero añadir una cosa, porque me parece que Juan Luis lo ha planteado muchas veces. Yo hace muchos años leí un libro que a mí me gustó mucho, porque además estaba escrito de una forma extremadamente divertida, que era la clásica obra de Nieto del gobierno del desgobierno, refiriéndose a la administración pública y tal. Y yo te quería preguntar si el COVID no ha demostrado en gran medida, Nieto lo planteaba en términos del funcionamiento, de la lógica ilógica de funcionamiento de la administración pública. Yo no creo que funcione de forma mala, sino que verdaderamente hoy tenemos la sensación de que no sabemos muy bien qué elementos de la administración pública son útiles a la hora de plantear la gobernanza. Yo solo pongo un ejemplo. El otro día vi la conferencia de prensa de la directora general de Farmacología y de la ministra de Sanidad. Y de forma muy resumida, la intervención de la directora general fue: no hay ninguna razón científica que nos permita crear un perfil para ver qué personas están afectadas o pueden ser afectadas por la vacuna de AstraZeneca. Y como no tenemos ningún perfil ni hay ningún elemento técnico que nos permita suponer que la vacuna de AstraZeneca es perjudicial para determinados grupos de personas, por tanto, en términos técnicos no hay nada que decir. Y va la ministra y dice: como no hay ningún elemento técnico que, según dice la directora general, vamos a suprimir la inoculación de la vacuna en los menores de 60 años. Bueno, si eso no es una demostración de un poder absolutamente arbitrario, gracioso y sin ningún tipo de basamento, yo creo que me lo expliquen, porque yo no lo consigo entender, ¿no? Es decir, esa idea que viene de los años 50, de que la tecnocracia aportaba un punto de racionalidad a la administración al poder, y que el poder, para legitimarse, sobre todo en medidas que no son estrictamente políticas en el sentido puro del término, que tienen una dimensión científica, pues tienen que contar con la apoyatura de los sabios, por así decirlo. Bueno, yo en ese momento dije, esto es el marco de la excepcionalidad absoluta. Hago lo que me da la gana, pero no solo en España, quiero decir, ponemos el caso de España porque no sé, es el más próximo. Pero en Países Bajos de pronto se suspende la inoculación de la vacuna, en unos países se pone a los 50 años, en otros a los 30. Es una cosa completamente disparatada, y el poder es de tal calibre que puedo hacer lo que quiera, independientemente de esos límites o de esos filtros que anteriormente nos proporcionaba por lo menos una base técnica del ejercicio del poder. Sí, aquí el punto que yo veo efectivamente es hasta qué punto se ha ido politizando nuestro sistema, nuestra administración, nuestro gobierno, donde veo otra vez una vuelta a ese mundo donde la primacía del Ejecutivo es fundamental, porque me señala incentivos y me señala aspectos relevantes, ¿no? A ver, los políticos rinden cuentas, se supone que ante su partido y desde luego ante la opinión pública a través de los mecanismos de votación, elecciones y demás, ¿no? Lo que no tenemos claro es a quién rinden cuentas los servidores públicos, los funcionarios, la administración, ¿no? Se supone que se deberían de rendir cuentas entre ellos, ¿no? Y darse explicaciones en esa suerte de gobierno de los expertos que van tomando decisiones, en el caso de la vacuna, si es hasta los 50, los 55, los 60 o lo que sea. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que en realidad el sistema ha ido capturando, el sistema, me refiero al Ejecutivo, ha ido capturando buena parte del modelo de las administraciones, y por captura me refiero a nombramientos, me refiero al uso de criterios de lealtad antes que a criterios profesionales, y eso ha ido desvirtuando muchísimo la capacidad de influencia de la administración. Es decir, de repente, para ocupar un puesto relevante en según qué sitios, lo que tienes que hacer es promover tu carrera política vinculada a determinadas ideas, ¿no?
Esto es muy peligroso porque genera incentivos perversos, incentivos que no siempre son buenos para todo el mundo y que, bueno, pues son buenos solo para quien es nombrado, ¿no? Pero no genera incentivos poderosos para actuar de contrapeso otra vez del sistema político hiperlíder, digámoslo así, y genera incentivos al contrario, ¿no? Para colonizar esa administración. Parte de estos divertimentos los hemos visto en las últimas catalanas, donde parte de los problemas es que según en qué posición quede el partido 1 y el partido 2, nombra hasta 250 asesores. Pues son muchos, ¿eh? Son muchos puestos de primer nivel, muchos buenos salarios y muchos buenos recompensas al esfuerzo de tantos años. Solo un comentario, Juan Carlos, a la lógica tecnocrática. Fíjate que otra vez a mí me da miedo esto. Me da miedo porque, por supuesto, Mario Draghi, Super Mario, whatever it takes y lo que sea necesario, perfecto. Pero cuidado con desapasionar la política. Cuidado con pensar que el más listo de la clase debe ser el líder y se acabó, ¿no? Una democracia sin pasiones, una democracia sin emociones, sin competencia política, digámoslo así, a lo mejor es el principio otra vez del mundo jovesiano, donde total, si al final tiene que mandar uno, que mande el soberano. El soberano ya cuidará de nosotros y no hace falta que discutamos sobre medidas judiciales, ni garantías, ni procedimientos parlamentarios. Eso no hace falta. Ya está el soberano. Así que yo, ponedme en la parte de los que dudan sobre la lógica tecnocrática si no tenemos por lo menos un poquito de liderazgo político y de pasión. Aquí además me agrada que concluyamos el podcast con este punto, que nos estamos acercando ya al final de los 60 minutos que tenemos, porque acaba de salir un libro recientemente, se llama precisamente Tecnopopulismo, y de lo que estamos hablando es justamente de esto, de cómo utilizamos a un Draghi, a un Fernando Simón, y ponemos la imagen, por lo menos, por volver a lo mismo, de expertise, ¿no? La imagen del experto, del tecnócrata, y la ponemos al servicio de un mensaje que sirve para la arbitrariedad, para justificar lo que al gobernante de turno le da la gana. Y además hemos visto a lo largo de la pandemia, esto Juan Carlos lo explica muy bien, cómo el mismo tecnócrata, en ese ejercicio de tecnopopulismo, dice una cosa y la contraria, sin solución de continuidad, apoyándose en su propia capacidad técnica. Estoy pensando, por ejemplo, en las mascarillas. Y además, esto de nuevo es un fenómeno global. Un día era egoísta, el día anterior no había que ponérselas y el día siguiente hay que ponérselas hasta en la playa para tomar el sol. Y es el mismo experto manejando los mismos datos, se supone, que nos lanza ese mensaje en función del interés a corto plazo del gobernante. Lo cual nos lleva un poco a lo que habéis estado comentando o hemos estado comentando los cinco. En el fondo, lo que ha demostrado la pandemia, y no sé si estáis de acuerdo con esto, para un poco ir cerrando, la pandemia lo que ha generado es una situación de arbitrariedad radical que a su vez ha generado una acumulación todavía más acentuada de poder en manos del líder visible del Ejecutivo. No sé si coincidiríais con esto para cerrar, lo cual, por cierto, yo debo deciros, y lo siento por la audiencia, pero a mí me estáis dando miedito. Yo estaba preocupado y ahora ya no estoy preocupado, lo que estoy es espantado, porque veo un retorno de Hobbes, pero además un Hobbes arbitrario o todavía más arbitrario. Yo, si me permitís empezar esta conclusión en 15 segundos. No solo debe darte miedo, sino que la sociedad, a mí lo que me parece es que está demostrando unas tragaderas extraordinariamente importantes. Es decir, la verdadera dimensión del problema. Nosotros hemos analizado a lo mejor algunos elementos. A mí el elemento sustantivo es que la sociedad acepta estos mensajes contradictorios, radicalmente diferentes, de una forma extraordinariamente amplia. Ese es el caldo del cultivo que hará que el Estado, que el poder se concentre y sea lo más duro posible, porque la sociedad no es capaz de reaccionar. Yo doy mi último apunte. A ver, hay que tener cierto temor y hay que estar atentos. Esa es nuestra función como profesores, como intelectuales públicos, como queramos denominarnos, ¿no?
A mí, si tengo que señalar uno de mis miedos, es esa búsqueda de dobles, triples legitimidades, donde el Poder Ejecutivo se apoya, pues, por hablar de otros, para no hablar de nosotros, pues en los Proud Boys de Trump, ¿no? Es decir, gente orgullosa, ¿no? O los patriotas que llama Putin, ¿no? Gente que no es el ejército ruso quien invade Crimea, no, 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 son patriotas que se organizan para ir, ¿no? No son, no son macarras los que van al Capitolio, son chicos orgullosos de su origen o no sé qué, los que van a defender las bases de la democracia. Eso sí que me da miedo, que el Ejecutivo no sepa que hay unas reglas de juego, que tenemos que cumplirlas, que tenemos que promover esta palabra tan bonita de la gobernanza, ¿no? Que son procedimientos, contenidos, resultados, y que no todo vale en este mecanismo por salvarnos de la pandemia o de la emergencia. Y yo por acabar, o sea, el paralelismo con Hobbes tiene sus peligros, por decirlo de alguna manera, porque Hobbes Hobbes yo creo que hace una función básica en el sentido de que yo creo que es el primero que racionaliza al Estado, por decirlo de alguna manera, o que intenta dar una explicación racional basada en la naturaleza humana al Estado. Pero claro, cuando Hobbes habla, no está, o sea, no existen, o sea, existen otro tipo de instituciones, la separación de poderes no está en la cabeza de nadie, la sociedad es un constructo absolutamente etéreo y que no tiene, o sea, no puede ejercer en ningún caso de contrapoder. Entonces, yo creo que la ventaja, por decirlo de alguna manera, con la que jugamos actualmente es que es verdad que hay una tendencia de acumulación del poder brutal que se manifiesta, como decíamos antes, en la arbitrariedad, pero creo que todavía tenemos unas instituciones y que el gran peligro, o que en mi opinión el mensaje final sería que no contribuyamos nosotros mismos a desgastar las instituciones, porque creo que a veces entramos en ese juego en el que al final somos nosotros mismos los que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? O sea, que al denunciar, cosa que es esencial, yo creo, la deformación de las instituciones, no acabamos estableciendo propuestas constructivas que fortalezcan las instituciones, sino que, por decirlo de alguna manera, tiramos la toalla. Y ahí es donde el poder absoluto, por decirlo de alguna manera, está en su salsa y acaba ejerciendo esa arbitrariedad de manera suprema. Entonces, yo creo que el mensaje final, en mi opinión, sería, o sea, todavía nos queda algo de las instituciones, vamos a tratar de fortalecerlas, porque sinceramente creo que es la única receta válida o la única vacuna válida, y perdón por el juego, frente a una acumulación de poder como esa, ¿no? Uh-huh. Quiero terminar con dos preguntas muy rápidas, os pido brevedad. Nos hemos centrado mucho en el debate entre Estado, autonomías, el poder del Ejecutivo, y hemos dejado un poco fuera el nivel supranacional, ¿no? Ante la pandemia, los miembros de la Unión Europea optaron casi en un acto reflejo por cerrar sus fronteras en un primer momento, por actuar por su cuenta, incluso negando asistencia, recordemos, en las primeras semanas de la pandemia a otros Estados miembros. Sin embargo, se fue hacia un entendimiento que ha llevado, pues, entre otras cosas, a la compra de vacunas conjuntas. Pero parece que estamos en una nueva fase de huir del ente comunitario y otra vez de que algunas regiones intenten comprar vacunas por su cuenta. ¿Cómo va a salir la Unión Europea de esta pandemia? Porque desde luego es una prueba de fuego. Se supo desde el primer minuto que podía serlo, dados los distintos movimientos, ¿no? Empezando por el Brexit, que cuestionaban el ente comunitario. ¿Cómo creéis que va a salir la Unión Europea de esta pandemia? ¿Saldrá reforzada o saldrá perjudicada? Muy rápidamente. Juan Luis. A ver, yo creo que efectivamente estamos dando por, ¿no? En nuestros ámbitos teóricos tan estupendos, estamos enterrando el Estado-nación y de repente la pandemia, ¡boom!, nos ha traído otra vez la discusión sobre las fronteras, quién manda aquí, hasta qué punto yo puedo controlar los flujos de migración o las exportaciones o lo que sea. Y es muy interesante ver cómo ese modelo que vimos en los primeros meses, ¿no? En el primer semestre del año pasado, al final tenía demasiados problemas, ¿no? Hemos tenido que subir un escalón y la Unión Europea se ha dado cuenta por lo menos de los tres problemas que tenemos, ¿no? Uno es que somos interdependientes. No podemos seguir teniendo un modelo de globalización que dependemos de la producción que llegue de China, de las cadenas logísticas del sudeste asiático o del control del Mediterráneo que tiene Turquía.
y no podemos vivir al margen de eso. Es decir, está muy bien que Eslovaquia o Eslovenia o España o quien quiera desee acceder a un mercado de vacunas, pero en realidad necesitamos el poder europeo para poder comprar con un poquito de ciertas garantías, ¿no? El segundo eje es la fragilidad. Europa es frágil y lo estamos viendo. Estamos viendo que hay multitud de problemas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las migraciones, y esa fragilidad no se resuelve haciendo los estados cada vez más pequeñitos. Esto va a ser muy complicado. Y el tercer eje donde Europa tiene algo que decir es en la desigualdad. La podéis medir como queráis, entre estados, entre regiones, entre personas, entre colectivos, pero es evidente que si Europa promueve, defiende unos valores que tienen que ver con la protección de las personas más vulnerables, ¿no? En este caso de las personas mayores, y no nos ocupamos de ellas, pues ¿dónde está el proyecto europeo? ¿No? Es decir, si para hacer un modelo donde sálvese quien pueda, eso ya existe en otros continentes, no es lo que queremos los europeístas, ¿no? Por tanto, permíteme esa reflexión, no sé si de naturaleza política, sobre el futuro del proyecto ilustrado de la Unión Europea. Necesitamos aprender bastante más de la pandemia y todavía no estamos aprendiendo bien la lección, me parece a mí. Yo, si me permitís 15 segundos, igual que reivindicaba una movilización de la sociedad que no acepte las imposiciones de poder, creo que hay que reivindicar, en línea de lo que decía Rafa, el papel de las instituciones, incluso aunque estas coyunturalmente estén gestionadas de una forma criticable. Creo que la Unión Europea lo que ha demostrado es una lentitud y una falta de gestión, pero eso no invalida la institución. Y la última cosa que quiero decir, curiosamente, los hiperliderazgos lo que están demostrando no es que la acumulación de poder te haga más eficaz o más eficiente a la hora de tomar decisiones. Curiosamente, cuanto más se afianzan estos liderazgos, seguramente menos eficiente es la toma de decisiones. Por tanto, yo también desvincularía el elemento de acumulación de poder de la eficiencia en la toma de decisiones. La crítica no es al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, sino a la forma en la que se están tomando decisiones y a los desaciertos en ese proceso de toma de decisiones. Yo, por dejar que Rafa termine, porque tengo interés por su posición como exaltado miembro de la Comisión de Venecia, querría dejar a Rafa que concluya. Y además quería añadir una cosa, porque escuchando al doctor Manfredi, se me han humedecido los ojos por esa voluntad, esa ilusión que demuestra en el futuro y en las posibilidades de la Unión Europea. Pero yo, volviendo a Hobbes y volviendo a la situación de la pandemia, la lectura mía es un poco por volver al cierre de la sección anterior de espanto. Porque si nos acogemos a Hobbes lo que te dice es que, a ver, el Leviatán, el depositorio del poder, come primero y come solo. Puede optar por la arbitrariedad en un momento dado, pero el poder reside en un sitio. Y mi impresión, y ahora a ver qué opina Rafa cuando cierre, es que lo que la pandemia ha hecho, en realidad no ha generado una situación nueva, pero sí ha subrayado los serios límites que tiene la Unión Europea, cuando en la etapa dura de la pandemia es un sálvese quien pueda. Y un sálvese quien pueda basado en el Estado-Nación, que es el Leviatán que conocemos. No sabemos si la Unión Europea va a convertirse en su propio Leviatán. Estamos en ello, ¿verdad? Que sería el proyecto ilustrado del que hablábamos antes, Juan Luis. Pero a fecha de hoy, en una situación de alarma, en una situación de miedo, en una situación de emergencia, los países europeos se niegan ayuda unos a otros. Alemania trata a Francia y trata a Italia como Turquía trata a España cuando lo niega o intenta. Rafa se ríe, es una pena que los oyentes no lo vean. Entonces, no sé si Rafa, Juan Luis ha puesto la visión más optimista, yo estoy poniendo la visión más un poco más deprimente, porque a mí esta situación de emergencia no me induce en absoluto al optimismo por el futuro de la Unión, por lo menos en situaciones de crisis.
O sea, yo en la línea que decía antes, o sea, creo que la crisis lo que hace es poner sobre la mesa las deficiencias de la sociedad en la que vivimos, y en la Unión Europea esto se ve de una forma muy clara. O sea, yo, para ser breve, diría que la crisis demuestra que instituciones como la Unión Europea hacen más falta que nunca, en la línea de lo que decía Juan Luis y lo que decía Juan Carlos, pero pone de manifiesto al menos dos grandes problemas de la Unión Europea, ¿no? Lo que podríamos llamar el efecto Evergiven por la situación actual, o sea, el atasco de los grandes transatlánticos institucionales que generan problemas y que requieren de una forma radicalmente distinta de gestión para poder hacer frente a los problemas, y la crisis de la visión tecnócrata pura de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea no funciona como una institución puramente tecnócrata, en la línea de lo que decía Juan Luis antes. O sea, o la Unión Europea adquiere un alma, o como institución de pura gestión creo que no, que tiene los días contados, porque esas almas que están en los estados, de una forma muy clara, acaban ganando siempre la partida y arrastrando a sus gobernantes a la defensa de los intereses propios, y la capacidad de gestión no, y sobre todo si es ineficiente, como el caso en el que hemos visto en cierta manera, pues no es capaz de ofrecer respuestas suficientes. Por tanto, resumiendo, más necesaria que nunca, en mi opinión, pone de manifiesto la necesidad de la idea, pero con esa necesidad de reforma en la que, o sea, la propia Unión Europea ya estaba, por decirlo de alguna manera. O sea, estábamos a las puertas de la conferencia para repensar una vez más la Unión Europea. O sea, lo único que genera la pandemia, en mi opinión, es poner más de manifiesto esa necesidad. Pero insisto, creo que la Unión Europea sigue siendo una idea necesaria en el mapa global actual. Con esta última reflexión y advertencia de Rafa Rubio hacia el futuro de la Unión Europea terminamos. Muchas gracias a Rafael Rubio y a Juan Luis Manfredi por acompañarnos y por inaugurar este programa. También a David Sarias y a Juan Carlos Jiménez. Les habló Javier Collado. Hasta aquí la presente edición de Culturas Políticas. Recuerden que nos pueden encontrar en El Independiente y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @culturpol, y en el correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com. Les esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Culturas Políticas. Hasta la próxima.